fútbol, la pasión de millones, el deporte que nos une como país y nos hace vibrar por al menos 90 minutos. Narcotráfico, la otra cara de la moneda, una historia no tan bonita, el temor de los colombianos durante décadas. Durante la década de los 80 y los 90, el fútbol colombiano vivió uno de sus mayores auges. De hecho, es considerado como el segundo Gran Dorado. Sin embargo, también vivía un contexto difícil, puesto que el narcotráfico era un problema que azotaba Colombia. Yo en ese entonces era reportero, no era comentarista deportivo de como lo soy ahora en Caracol. Y pues había un poquito de mayor prudencia, pero a mis colegas, a mis compañeros les tocó vivir unas épocas muy complicadas, de muchas cosas ser un poco más prudentes a la hora de comentar para no tener que afectar su integridad física y de su familia. Eran momentos muy complicados también para el periodismo, poder decir, poder no decir, si comentaba una cosa y el uno no comentaba cosa la otra, entonces los panfletos, los boletines, las amenazas, los llamados por teléfono, ojo que dijiste esto y te la van a cobrar, entonces no era fácil, fue un momento muy complicado. Tanto para los jugadores y los equipos como para nosotros los periodistas también de la época y ahora los que estamos forjándonos para llegar a hablar de este tema tan importante que fue para el país en los años 80 y 90, que pues nos marcó y era evidente que sí había un vínculo de los equipos colombianos con el narcotráfico. Para la década de los 80 y los 90, el ministro de Justicia era Rodrigo Lara Bonilla. En 1983 hizo unas declaraciones en las cuales señalaba a los equipos del fútbol profesional colombiano de estar involucrados con dineros calientes del narcotráfico. A ver, en la época Rodrigo Lara era ministro y como él tenía que denunciar todo lo que estaba vinculado al narcotráfico y uno de los aspectos que tocaba era por supuesto el fútbol. Y el fútbol hizo parte de esos dueños, esos famosos mecenas que de pronto invirtieron en cuanto al fútbol se refiere bien. De hecho fue así, Pablo Escobar era el dueño del cuadro Atlético Nacional, Rodríguez Gacha era el dueño de Millonarios, los Rodríguez Orejuela eran los dueños del América de Cali, no sé, la gente de la Unión Magdalena, estaba Dávila, los Arizabaleta manejaban el Deportivo Pereira, tenían acciones con la gente del cuadro Independiente Santa Fe. Realmente como que se había vuelto en que Carlos Leder era dueño del Quindío, en fin, como que cada uno de los narcotraficantes, como que el boom era ser dueño de un equipo de fútbol y seguían jugando con la plata que ellos tenían, esa plata ilícita vinculada por supuesto dentro del fútbol de nuestro país. En 1989 se suspendió un campeonato que estábamos en plenos cuadrangulares. Hagan de cuenta que estamos como en esta época que está definiendo ya el paso a los cuadrangulares, ¿sí? Y se mató a Álvaro Ortega y eso originó que se suspendiera el campeonato. Es la única vez en la historia del fútbol de nuestro país que se ha suspendido un campeonato precisamente por la injerencia de esos dineros calientes que no servían absolutamente para nada. ¿Cuáles fueron las principales afecciones que sufrió tanto el fútbol como el periodismo deportivo y la opinión pública tras estos hechos? Como espectáculo y como inversiones, pues no se veía mal. No se veía mal visto desde la óptica del aficionado. Pero al mismo tiempo había muchas cosas que tenían que ver con el tema de los manejos que precisamente la mafia quería introducir al fútbol. Entonces ellos comenzaron a manejar las apuestas y habían unas apuestas grandísimas entre un equipo y el otro, para ganar, para perder, para comprar árbitros, y pues por supuesto que eso generaba que no hubiese juego limpio. Hubo injerencia del narcotráfico metido muy fuerte en eso. Entonces lo que decía Rodrigo Lara pues no era un secreto para nadie, simplemente que la gente tenía que convivir con eso porque se estaban manejando pasiones.
Cuando tú veías esos escenarios repletos, llenos de figuras, aquí el América contrató a Willington Ortiz, que era el mejor jugador de la época, tenía a Roberto Cabañas, trajo a Ricardo Gareca, trajo a Juan Manuel Bataglia, unos jugadores paraguayos excepcionales. Millonarios también contrataba a lo mejor, el Atlético Nacional también. ¿Cómo impactó a la opinión pública estos hechos que se estaban presentando en el fútbol profesional colombiano? Esos impactos, por supuesto, para la gente que no estaba metida dentro del fútbol, pues lo veían raro, diferente. Oye, y se hablaba ya de los dineros calientes. Lo que pasa es que nadie se atrevía a decirlo. Nadie profundizaba en el tema. Porque cuando Rodrigo Lara Bonilla profundizó en el tema, lo mataron. Dentro del periodismo deportivo, ¿de qué manera afectó el contexto de Colombia y la situación que vivían los equipos del fútbol profesional colombiano? Pero que afectó, por supuesto que afectó. Nosotros, los mismos medios de comunicación, teníamos que vivir zozobra de cubrir, por ejemplo, una asamblea de la DIMAYOR, cuando todo el mundo sabía que los dueños de los equipos eran todos narcotraficantes, o la gran mayoría, porque no podemos meterlos a todos en un solo bolso. Entonces siempre ganaban y dominaban los grandes. Y nosotros íbamos a cubrir una asamblea de la DIMAYOR y éramos muertos del susto de pensar de que cualquier cosa pudiera ocurrir en las oficinas de la DIMAYOR o que se agarraran unos guardaespaldas con otros. Sí, entonces eran unos carros que traían a los grandes mecenas a dirigir y a manejar el fútbol de nuestro país, y nosotros simplemente con un micrófono cubriendo lo que estaba pasando en una asamblea. Es ser periodista que diga las cosas directas, y ser periodista valiente, y ser un periodista de carne y hueso que tiene, su familia tiene también efectos. Nosotros somos personas de carne y hueso, y muchas veces nosotros tenemos que cuidar lo que escribimos, lo que mostramos por televisión o lo que decimos a través de la radio, ¿sí? En una forma que no afecte susceptibilidades. El fútbol es un deporte de pasiones, que une pasiones, que afecta a las pasiones del público. Yo llevo 40 años metido en el ambiente del periodismo deportivo. ¿Qué deberían los futuros periodistas tener en cuenta y aprender de los más experimentados? Nuestra primera investidura es la de periodista, no es de hincha. Nosotros no nos ponemos camisetas. Yo no me pongo camisetas. Habrá otros muchachos que vienen ahora que salen no les da vergüenza decir que son periodistas y se ponen camiseta. Eso para mí no es periodismo. Pero bueno, cada uno respetable y cada uno forjará su destino. Yo llevo 40 años afortunadamente y estoy a punto de retirarme y no me da pena decirlo. Mi motivación es esa, el fútbol, las ganas de mostrarle a la gente lo que es este deporte tan lindo y de que la gente se llene de buena información y siempre estén actualizados en todo lo que tenga que ver. ¿Y cuáles son las características de un buen periodista deportivo? Que cuando yo me pongo la investidura de periodista tengo que hablar con la verdad. Claro. Yo no voy a comentar bien a favor de un equipo porque me guste o no me guste. No, yo tengo que hablar ante el público de lo que es la realidad. Si hubo penal a favor o en contra de su equipo amado, es penal, gústele o no le guste al aficionado. Yo no voy a comentar mentiras. Yo no digo mentiras cuando voy a un campo de fútbol. Comento lo que es. Y en ese entonces uno comentaba lo que era y muchas veces lo llamaban al orden. ¿Por qué? Porque estaba uno comentando la pasión del que no le gustaba. Por suerte llegarían mejores épocas, épocas cargadas de felicidad, épocas en donde se nos llena el pecho de orgullo, épocas en donde vamos dejando poco a poco ese pasado oscuro atrás y donde podemos disfrutar de nuestros futbolistas, de nuestra queridísima selección Colombia y de todo el talento del fútbol profesional colombiano. ¡Sí!